deformidades y sus planos, vamos a reconocer los problemas estáticos y dinámicos que se presentan en las extremidades, vamos a indagar en un planeamiento exhaustivo y suficiente a la hora que tengamos que realizar nuestra estratotomía para evitar la posibilidad de cometer errores, y vamos a respetar, por supuesto, los principios. Recordar que una extremidad alineada es una articulación con preservación, con buenos resultados del cartílago a largo plazo, evitando artrosis temprana. Entonces, cuando tenemos esta imagen que frecuentemente llega a la consulta, la pregunta es: ¿qué está pasando? Cuando revisamos estudios, hay un alto índice de infecciones, un 22% de mal alineamiento intraoperatorio con complicaciones de hiperextensión. Vemos que hay un colapso importante de esta osteosíntesis, con malformaciones tardías en varo, con un desplome total del material de osteosíntesis y obteniendo un fracaso. Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿qué está pasando? Y definitivamente se le da un protagonismo al implante más que la planificación preoperatoria. Vemos que en muchos casos ante la planificación siempre se pregunta cuál es la placa de última generación, cuál es el clavo de última generación, y definitivamente el implante no debe ser el protagonista de la historia, sino un adecuado planeamiento y los resultados a largo plazo. Entonces hay diferentes propuestas para realizar la osteotomía. Lo primero es ver la orientación, identificar cada uno de los planos, ver dónde está nuestro centro de corrección de angulación, y dependiendo de esto podemos hacer osteotomías lineales, osteotomías diagonales o las llamadas osteotomías en cúpula, que están muy de moda y dan muy buenos resultados. También tenemos que recordar que no solamente son las estructuras óseas, sino que también tenemos los problemas ligamentarios. Vemos que hay una deformidad ósea evidente, pero también hay un problema ligamentario que, si no tenemos en cuenta en nuestro planeamiento, vamos a tener complicaciones posteriores a nuestra cirugía. Ya se sabe que con un mal alineamiento postquirúrgico tiene unas consecuencias importantes sobre el cartílago. Vemos que con 4 grados de varo tenemos una sobrecarga aproximadamente del 90% en el platillo medial, teniendo una artrosis temprana. Entonces, vemos este ejemplo importante cuando hay una sobrecarga. Al aumentar el eje de la tibia, vemos una sobrecarga posterior, dando imágenes artroscópicas con gran desgaste del cartílago en pacientes que son bastante jóvenes. Entonces, lo ideal es tratar de dejar las extremidades lo más alineadas posible. Entonces, para esto, como herramienta, tenemos las etapas del test de alineación. Y yo diría, como menos que cero, hacer una proyección radiológica, tener un lenguaje adecuado con nuestro tecnólogo médico, con nuestro técnico radiólogo, que nos haga unas excelentes radiografías con la rodilla, el eje de flexión de rodillas al frente. Es fundamental para nosotros planear. O sea, es un error tratar de hacer reconstrucciones si no tener unas radiografías adecuadas. Importante, si nos hacen una teleradiografía P, también nos pueden hacer una teleradiografía en el plano lateral, en el cual hay muchas deformidades laterales en el plano sagital que se pasan desapercibidos. Entonces, importante siempre tener plano AP y plano lateral a la hora de planificar. Otro detalle es las dismetrías que pueden haber en la extremidad, compensarlas con un alza de manera que la pelvis quede simétrica y evitar errores en el planeamiento, que nos vaya a dar angulaciones que sean incorrectas. Aquí les dejo este artículo que publicaron en Foot and Ankle, que están todos los ángulos de mediciones radiológicas, cómo realizar las proyecciones, inclusive los ángulos del tobillo y del pie, que son a veces bastante difíciles de conseguir. Entonces, ¿dónde está el problema? Porque podemos tener problemas en el fémur, podemos tener problemas en la tibia, podemos tener también problemas articulares. Entonces, la idea es que nosotros conozcamos los valores normales en el plano frontal y en el plano lateral, que son estos ángulos que se forman entre las articulaciones y los huesos, y conocer los valores normales, y dependiendo de eso, vamos a ir descubriendo dónde está nuestro problema. Entonces, la etapa 0, después que tenemos nuestra buena radiografía, vamos a determinar dónde está el eje mecánico de la extremidad. ¿Cómo lo determinamos? Con una línea que va del centro de la cabeza femoral al centro del tobillo, y esta es más o menos 8 o 7 milímetros que pasa por el platillo medial. ¿Ok? Y con esto vamos a determinar en el plano frontal si nuestra extremidad está en varo o si está en valgo. El paso número 1,
Después de que determinamos nuestro eje mecánico, vamos a determinar el eje mecánico del fémur. No es más que una línea que va del centro de la cabeza femoral al centro del tobillo. Conociendo los valores, vemos si esta extremidad nuestro fémur está en valgo o en varo. Lo mismo, similar pasa en la tibia. Una línea que va del centro del tobillo, del centro de la tibia al centro del tobillo o al centro del pilón del astrágalo, o hay varias formas de medirlo. La que usted utilice es indistinto la manera que lo haga bien. Dependiendo de los valores normales, vamos a ver si también podemos tener deformidades en la tibia también. No solamente hay deformidades en fémur, en tibia, también pueden haber deformidades articulares y tenemos que ver, como paso número 3, la orientación articular, porque a veces podemos tener problemas en los cóndilos femorales, puede haber una hipoplasia del cóndilo, puede haber una hipoplasia de los platillos tibiales, en los cuales nos puede dar incongruencia articular y el problema el problema es articular. Ojo con también, que hay deformidades que son a nivel muy groseras, que son a nivel diaficiaria, que son evidentes, pero tenemos que tener en consideración que a nivel distal o a nivel proximal pudiera haber un segundo cora oculto, que son las llamadas deformidades multiapicales. Las deformidades en el plano oblicuo pueden haber, porque pueden haber deformidades combinadas. Puede haber una en el plano frontal, vemos aquí hay una angulación de 20 grados, una en el plano sagital, y hay que combinar esas dos deformidades, llevándolas a un eje cartesiano, y eso te da una magnitud de una deformidad. Esa magnitud te va a dar un centro de rotación angular, que es donde cuando hay una deformidad en el hueso, se genera un centro de corrección angular, en la cual no es en un solo punto el cora, sino que es a través de esta línea horizontal, que es la bisectriz, donde podemos tener varios coras a diferentes niveles. Esto quiere decir que nosotros podemos tener una deformidad y a nivel de este eje de corrección, de esta bisectriz, que parte estos dos ángulos, podemos tener nuestros distintos coras y dependiendo de dónde coloquemos nuestro eje de corrección, podemos tener osteotomías de apertura, osteotomías de cierre, osteotomías neutras. Aquí vemos en este ejemplo cómo la magnitud de este plano oblicuo nos da una deformidad anterolateral en el cual nuestro eje de corrección, nuestro eje de corrección es perpendicular a ello, y dependiendo de dónde coloquemos nuestro eje de corrección, vamos a ver si, dependiendo de la osteotomía que podamos hacer. Entonces, ¿cuál es la elección de la osteotomía? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Podemos ubicar nuestra osteotomía en el sitio del cora? Sí, tenemos que tener en consideración, cuando vamos a realizar la osteotomía, los tejidos blandos. Por supuesto, si tenemos osteotomía, si tenemos las partes blandas de mala calidad, no es una buena elección para realizar la osteotomía. El estado de hueso es fundamental a la hora de realizar la osteotomía. No podemos hacer osteotomías en un hueso esclerótico. Importante el material de osteosíntesis que queramos utilizar, dependiendo de lo que queramos hacer. Aquí vemos este ejemplo en la cual hay una deformidad, un hueso que está esclerótico. ¿Y cuáles son las opciones que podemos tener? Una osteotomía a nivel del foco de fractura no sería lo más ideal. Hacer una resección ósea con un posterior alargamiento pudiera ser una opción bastante viable dependiendo del caso y el paciente. Una osteotomía en domo pudiera ser una oportunidad bastante importante, y una osteotomía en cora, una osteotomía al foco proximal. Entonces vemos este ejemplo en la cual tenemos que tener cuidado, donde hay deformidades que son aparentes, son evidentes, que uno ve dónde está la deformidad y uno piensa que el centro de rotación está ahí, pero el hueso tiene una traslación, por lo tanto, también se traslada el eje de corrección, nuestro cora también se traslada y vemos que es más distal de donde lo creemos. Entonces es un error realizar la osteotomía a nivel del foco de fractura, en este caso, primero que el hueso esté esclerótico y segundo que estamos tomando un eje de corrección donde no es. ¿Ok? Entonces siempre tener en consideración un buen planeamiento. ¿Ok? Resección del segmento óseo con posterior alargamiento pudiera ser una buena opción, ¿verdad? Siempre y cuando el caso lo permita. Una osteotomía en domo, volvemos al mismo caso. No hacer osteotomía donde pensamos que es la deformidad evidente, sino realizarla donde está el cora, y dependiendo de eso, ahí sí podemos hacer osteotomía en cúpula, que pudiera ser de apertura o de cierre, o de sonrisa triste o de sonrisa feliz, como llaman algunos. En este caso, se realiza la osteotomía,
una corrección, una osteotomía en el cora, se realiza una corrección y un posterior alargamiento con una corrección adecuada del eje mecánico. Otro punto, correcciones agudas o progresivas. Tenemos que tener en cuenta que no podemos hacer todas las correcciones de manera aguda, ya que existen, no solamente son los huesos, sino que hay estructuras neurovasculares. En la cadera tenemos el túnel del piriforme, en el cual podemos tener una compresión del nervio ciático a nivel de la rodilla. Está el túnel del nervio peroneo, que cuando realizamos correcciones en varo, pudiéramos tensarlo y comprimirlo y tener problemas. También a nivel del tobillo, cuando vamos a hacer correcciones, muy de más de 20 grados, lo ideal es plantearse una liberación del canal del tarso o hacerlo de manera progresiva. Otro paso fundamental que tenemos que tener todos nosotros, los que nos dedicamos a la reconstrucción, son las reglas de la osteotomía. Son 3 y hay que tenerlas bien claras y siempre presentes para no cometer errores. La regla número 1 es si la osteotomía se realiza al mismo nivel del cora y el eje de corrección, no se produce un fenómeno de traslación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos nuestro cora, donde ubicamos nuestro centro de corrección de la angulación y nosotros realizamos osteotomía a ese mismo nivel, el hueso no sufre ninguna traslación y corrige el eje mecánico sin ningún problema, dependiendo de dónde coloques el eje de corrección, bien sea en la concavidad de la deformidad o en la convexidad, puedes tener un cora de apertura, o un cora neutro, o un cora de cierre. Aquí vemos este ejemplo donde en nuestro eje de corrección o bisagra es colocado en la concavidad de la deformidad. Tenemos una osteotomía de cierre, corrigiendo el eje mecánico de la extremidad de manera adecuada. Lo único que hay que tener en consideración con este tipo de osteotomías de cierre es que podemos tener un acortamiento de la extremidad. Este es otro caso diferente en el cual se coloca la bisagra o el eje de corrección en la convexidad de la deformidad, teniendo una corrección adecuada del eje mecánico, pudiendo beneficiarnos de un sobrealargamiento. En este caso vemos que, como les comentaba anteriormente, no solo el eje de corrección se coloca al mismo nivel, se puede colocar más alejado, manteniendo en esa bisectriz, y podemos tener resultados como estos, con una adecuada corrección del eje mecánico, pero podemos tener un sobrealargamiento, que a veces nos puede beneficiar, pero dependiendo del planeamiento, hay que tener en consideración de que los huesos no pueden estar en contacto, y eso puede ser un problema. La regla número 2 de la osteotomía, cuando el ACA es a través del cora, pero la osteotomía es a diferente nivel, se ocurrirá un proceso de traslación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros ubicamos nuestro centro de rotación o el cora, colocamos nuestro eje de corrección al nivel del cora, pero por alguna razón, por un hueso esclerótico, un tejido de mala calidad, realizamos una osteotomía fuera del nivel del cora. Se va a producir una traslación, pero con una adecuada corrección del eje mecánico. Vemos este ejemplo en el cual se hace una osteotomía en cúpula. Lo ideal es mantenerlo lo más cerca del cora para evitar estos fenómenos de traslación, que como les comentaba anteriormente, puede poner la mala fortuna de no tener contacto entre los huesos si no se planifica de manera ideal. La regla número 3 es cuando el eje y la osteotomía son a diferentes niveles del cora, ocurre una deformidad en traslación. Esto es lo que no se debe hacer, en el cual realizamos la osteotomía en un nivel diferente de nuestro cora. Vamos a producir un fenómeno de traslación, vamos a crear un doble eje de carga y por lo tanto vamos a tener una extremidad con problemas a posterior. Vemos este caso igual, nuestro centro de corrección está en este punto y colocamos nuestra bisagra en este punto y realizamos la osteotomía en este nivel. Se crea un fenómeno de traslación, los huesos tienen contacto, pero está creando un mal alineamiento de la extremidad. No olvidar el plano lateral. El plano lateral es sumamente importante, hay bastantes fallas en este plano. Debemos tener en cuenta que hay deformidades a nivel del fémur, tenemos que conocer los valores normales, pueden haber deformidades a nivel de la tibia, también pueden deformidades no solamente a nivel de la tibia, sino pueden haber deformidades a nivel del fémur y a nivel de la tibia. Pueden haber contracturas articulares en flexión, en los cuales hay que hacer una liberación capsular. Entonces, vemos que hay que tener una serie de consideraciones para poder realizar
una osteotomía. Vemos este ejemplo en el cual se va a hacer una osteotomía con una transición posterior a la placa, en la cual se hace un planeamiento adecuado y el tutor se coloca un poco más hacia medial para dar paso a colocar una placa por lateral. Se hace una corrección aguda y después una posterior transición a placa. Lo mismo con otro dispositivo, no tiene que ser un dispositivo, una afiliación externa con un sistema Ilízaro, puede ser un tutor monoplanar, se hace una corrección de un valgo, se corrige el valgo, se pasa una placa mínimamente invasiva y se corrige la extremidad. Igual cuando vamos a realizar un clavo, también se puede corregir con clavo endomedular. Tenemos que tomar en cuenta el largo del clavo, la posición donde coloquemos el fijador, y vemos que hay una corrección adecuada con la consideración de que hay que colocar 2 poler screw para evitar que la osteotomía se devuelva. Entonces, independientemente de cuál sea el material que usted usa, si usted quiere realizar una osteotomía, bien, no importa el nombre de la placa, Tomofic, HTO, Pediplay, la que usted quiera, o bien sea una corrección con clavo endomedular, o si bien es cierto con método Ilízaro, lo importante es que todos manejemos el mismo lenguaje y conozcamos la misma nomenclatura y no violemos los principios, respetemos las normas para no tener problemas a futuro, ya que la mayoría de estos pacientes que van a osteotomía son pacientes que vienen de osteosíntesis fallida, vienen ya de una cirugía previa, y lo que menos debemos darle nosotros es otro problema adicional al que ya vienen. ¿Ok? Entonces, para llevar a casa, el principal objetivo, sin duda, es lograr el eje mecánico de la articulación, no subestimar el plano lateral, hay que tener en cuenta la estabilidad dinámica de la extremidad. El alineamiento exacto es requisito fundamental para tener resultados a largo plazo y evitar artrosis temprana. La reconstrucción ligamentaria hay que hacerlas en rodillas alineadas, o sea, lo ideal es primero reconstruir la parte ósea y después la parte ligamentaria. Quería compartir este artículo, más tarde lo posteo en el grupo, en el que habla paso por paso de cómo realizar un planeamiento adecuado para la osteotomía, y está bastante completo. Entonces quiero terminar con esta frase, que no es mía, pero me parece bastante adecuada, que dice que los que no planifican, planifican el fracaso. Quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias a Richard, a José por la iniciativa, por la invitación, y agradezco esta buena iniciativa, que se siga multiplicando y que sigamos creciendo. Gracias. Gracias, Pedro. Excelente conferencia de principios, me parece muy buena. Siempre a veces nos metemos a buscar lo más profundo y nos olvidamos de lo básico. Esto es importante, hay que planificar la cirugía, hay que tomar los principios y trabajar con los principios. Me parece excelente porque siempre nos olvidamos de los principios y queremos ver cuál es el último material y olvidándonos de la parte principal de lo que son, lo que nos enseñó mi mentor y nuestro gran amigo y profesor, el doctor Miguel Galván, que creo que está metido aquí en la charla. Entonces, el AVES, alineación, vascularidad, estabilidad y salud ósea, eso es lo principal. En todo caso, no importa el material que vayamos a utilizar. Así que, bueno, excelente. Si hay alguna pregunta, por favor, yo le iba a decir a José, no vi para escribir en el chat, si no la pueden hacer directo, por favor. ¿Algún comentario o alguna pregunta sobre la parte de osteotomía? No sé si me escuchan. Pedro, ¿tú me escuchas? Yo lo escucho, Doc. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Por ahí escucho al doctor Galván, creo, ¿no? Ok. No lo escucho, no sé. No, no, no. No, ok. Maestro Miguel, no sé si Miguel Galván, no sé si tengas algún comentario, hermano, sobre
sobre el tema que es básico y principal. Ya va, hermano, ya va, espera. Aquí, está buscando una zona de mejor conexión. ¿Cómo está, Orio? Primero, felicito por la... En estos momentos los principios son aludir, sobre todo cuando tenemos limitaciones en nuestros países latinoamericanos para hacer las cosas, los principios, si volvemos a los principios, siempre los vamos a hacer de la forma correcta. Con respecto, ¿me oyeron? ¿Me están oyendo? Sí, sí. Sí. Ok. Perfecto. Compadre, ¿este es un chinchorro que estás ahí metido o es una cortina que tienes atrás? No, tengo la cortina. No estoy en chinchorro. Parece la cuerda del chinchorro, porque yo me acabo de parar de la máquina. Yo sí estaba encharrado. Está Mira, bien. sí, hay una, ahorita por ahí me escribió Lenin de que el corolario, me dice Lenin, el corolario de la regla número 2 la dio Pedro como regla número 3. Es que quiero responderle a Lenin que inicialmente en el año, cuando Paley publicó eso por primera vez, que fue en el año 94 en una clínica en Norteamérica, y él habló de las reglas por primera vez. La regla número 3 era multiapical, y lo que hoy es regla número 3, antes de la publicación de su libro, era el corolario de la regla número 2. Yo me la aprendí de esa forma, la charla mía la doy como yo lo aprendí la primera vez, y después él, cuando escribió el libro, evidentemente cambió el orden de las cosas. Y eso, para mí, lo más importante es la regla 1 y la 2. Lo demás son detalles, que si multiplicar y que si corolario, y no, lo demás es obvio, pues. Para mí hay dos reglas. Cuando haces la osteotomía en el cora y cuando haces la osteotomía fuera del cora, y ya, y eso simplifica las cosas. Lo demás son consecuencias de eso, para aclarar ese punto. Sí, de hecho, en el libro del doctor Paley, él habla de esas tres reglas y no menciona ningún colorario. Yo cuando pasé por el ortopédico también en algún momento tuvimos esa discusión con el doctor Nayib, y me recuerdo que revisamos en ese momento y ahí fue como que aclaramos en ese momento de la colorario. Pues igual estoy con usted de acuerdo que las dos reglas, la número 1 y la número 2, son las fundamentales y son las que hay que tener presentes. Así es. Así es. Así es. Lo otro no hay que hacerlo. Eso es lo importante de saber, que el corolario o la regla número 3 no se deben hacer. Eso hay que evitar hacer. Entonces, de verdad que hay que seguir las reglas, seguir los principios para poder obtener buenos resultados en los tratamientos. Y lo que dijo Pedro, hay que planificar cada caso en particular para poder tener buenos resultados en la cirugía. Eso es lo más importante de todo esto. Excelente. Oye, hermano, un gran placer de verdad tenerte aquí en el grupo. Y bueno, de hecho les anuncio, el doctor Galván para el día 14, ya me conversó para hacerlo a las 3 de la tarde. Él nos va a dar una charla, después le estamos pasando el nombre de la charla. 14 de mayo, jueves, va a ser a las 3 de la tarde, entonces para que 3 de la tarde hora de Venezuela, 2 de la tarde hora de Colombia, para que también estén pendientes de esa charla, por favor. Ok, se les pasará después. La charla va a ser sobre fragilidad ósea. Perfecto, excelente. Entonces, bueno, para que estén pendientes. Y por favor, si hay alguno que tenga dudas o preguntas, lo puede hacer directo, por favor, con el micrófono. Un saludo, Nayib, ¿me está escuchando? Ajá. ¿Cómo está, doctor Molano, por aquí? Épale, Miguelito, ¿cómo estás, hermano?
Un saludo a todos ustedes. Saludo al profesor Galván, que ya lo vi que participó ahorita por allí. Saludando Claro. pues a Pedro, que hizo una muy buena presentación. ¿Me escuchas bien, verdad? Sí, sí, lo Seguro, escuchamos bien. clarito, clarito. Bueno, Pedro, excelente tu presentación de principio. Como hemos siempre hablado y cuando nos hemos reunido, tenemos que saber siempre los principios básicos. Si tú no sabes los principios básicos de nada, no vas a poder nunca desarrollar ningún tipo de estrategia. Entonces tenemos que partir desde lo más básico hasta lo más profundo de cada estrategia que hagamos. Entonces, acá, bueno, se ha ido haciendo un poco más difícil cada día lograr hacer una planificación con panorámica por el alto costo de cada uno de estos estudios, ¿no? Pero tenemos otras alternativas también. En vez de panorámica, pues si tú tienes una deformidad, existen, inclusive están descritas en el libro de Paley, que existen proyecciones radiológicas donde tú enfocas la articulación que tú quieras observar y le das mayor posibilidad de que salga el hueso, tanto fémur o tibia, y podrías hacer pues un bosquejo de la articulación que tú tienes, calcular los ángulos adecuados, y eso te permitiría, si no cuentas con panorámica, tener una certeza de los ángulos que se encuentran desviados. Pues sabemos que lo principal es nuestra panorámica, pero también tenemos que utilizar otras estrategias para poder trabajar, porque el costo de aquí ya se está haciendo casi 10 millones de bolívares, una panorámica en la parte privada. Imagínate tú eso, ¿qué paciente puede adquirir eso actualmente por acá? Pues. Entonces, bueno, el comentario es que también tenemos que buscar otras estrategias que nos permitan ayudarnos a orientarnos y hacer una buena planificación operatoria. ¿Me escucharon? Sí, sí. Seguro. Excelente. Miguel, te escuché perfecto. Mira, el primer chasis de panorámica llegó a Venezuela en el año 95 y fue porque el doctor Martin Rupse, que acababa de llegar de Minneapolis, vino con la idea, la cual a mí me fascinó. Yo ni siquiera soñaba con que podíamos tener una radiografía panorámica. Pero ya yo venía haciendo panorámicas antes que llegara el chasis. Yo tomaba dos chasis de 14x17 con películas. Lo que se usan para rayos X de tórax. Sí, el 14x17, sabes que son, es el grandote, sí. Entonces, unía dos chasis, uno con otro, y los unía con un alicate de presión, los tenía cuadrados suavecitos, y los ponía, y eso era un chasis. Después, cuando se revelaban las películas, que se revelaban, en aquel momento eran con líquidos y tal, cuando revelaban las películas, yo las unía, y les colocaba un tape en el medio, y esa era mi panorámica. Y funcionó perfecto. Sí. Yo con eso hice chasis. Después que llegó el chasis de panorámica, pues todo se hizo mucho más sencillo. Inclusive, teniendo el chasis de panorámica, cuando se acababa la película, que era una película larga, le poníamos dos películas. Hacíamos lo mismo. En el mismo chasis de panorámica le poníamos dos películas de 14x17 por dentro. Y con eso funcioné muchos años. Hasta que después llegó la parte digital, pues. Exactamente. Eso es una buena alternativa también. Lo que hay que decirles al técnico que tiene que mantener la distancia de foco para que no varíe la proyección y aumente entonces cada una de las tomas. Pues, ¿entiendes? Ya, me permite, Miguelito, fíjate, de hecho cuando yo llegué a Guayana me tocó casi como Miguelito y Miguel. Empezar a ver quién me podía hacer las panorámicas. Apareció un chasis grande, tenían películas viejas y todo eso. Luego otra clínica compró, pero como era revelado por químicos, llegó el momento que no siguieron comprando más químicos. Entonces, en un centro ambulatorio que tenemos, se me prendió también, nos pasamos a digital. Y nada, mandé a hacer una estructura de metal sencilla, donde metía dos chasis, no uno encima, sino uno adelante y uno medio centímetro atrás, que se sobrepusieran, y si fuese necesario, porque el paciente es más alto, hasta un tercer chasis. Se usan
dos de 14 por 17 y uno que es más pequeño que tiene 14 por creo que 12 pulgadas, y con ese se hace una panorámica hasta un paciente de 1,90 m, 2 metros, y cabe perfecto con los 3 chasis. Pero es sencilla la estructura y se puede hacer. Después, si tengo chance, les tomo la foto y le envío. Una cosa súper sencilla. Pero hay que utilizar el ingenio para poder adaptarse a las nuevas situaciones, y el costo no es tan elevado aquí, por lo menos porque tú la sacas, la digitalizas, igualito la pegas con cinta adhesiva. De hecho, a Miguel le mandé de un caso de él la panorámica y se ve muy bien. O sea, no tiene mayor ciencia, y como, bueno, la necesidad es la madre de la inventiva, entonces tenemos que adaptarnos a todas esas situaciones. Pero es más fácil y sencillo. Eso es correcto, por eso estamos dando la indicación acá, porque yo sé que hay muchos de los muchachos que son nuevos en el área, que se encuentran acá en el grupo, y bueno, tienen que tener las ideas y de repente no tienen los chasis disponibles, pues. Y eso son cosas que les permiten a ellos trabajar también. Perfecto, perfecto, Miguel. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta para Pedro o para el grupo como tal? Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo Sí. estás? Mira, Sí, me habla. felicidades. Y bueno, mira, quiero hacerte una pregunta. Cuando haces correcciones de valgo extremo, ya sea con osteotomía, pero de forma aguda, o prótesis de rodilla, ¿haces liberación del nervio ciático popliteo externo? Primero, déjame identificarlo. Por la voz creo que es Lenín. Identifíquense cuando vayan a hacer la pregunta. Sí, correcto, doctor. Hola. Bienvenido, Lenín. Bienvenido. Hola, Lenín. ¿Qué tal? Mira, Todo bien, te excelente. comento, yo realmente no hago prótesis, ¿verdad? Pero cuando he visto y he leído varios papers sobre eso, lo ideal es que cuando son correcciones por encima de 20 grados, lo ideal es hacer una liberación del nervio. No sé, el doctor Nayib creo que en alguna oportunidad hizo una prótesis y hizo una liberación del nervio, pero específicamente en los grados, 20 grados, pero que yo tenga experiencia como tal, no hago prótesis. Oh, perfecto. Te Gracias, contesto, Lenín, te contesto. dime. Si tengo un valgo, alguien que tiene un niño ahí, para que apague el micrófono mientras tanto. En valgos muy extremos, yo diría 30 grados fijo, que no haga reducción, no haga corrección, ¿ok? En el momento previo al hacer la cirugía. Si manualmente logro corregir, no lo libero. Si tengo un valgo fijo de 30 grados, no dudaría en hacer la liberación del ciático popliteo externo. Algo importante que nosotros manejamos aquí en la unidad: la prótesis de rodilla, y es importante para que sepan, no es un cambio de superficie articular. El doctor Alfredo Corser, que es mi hermano y mi compañero de equipo acá, y gracias al doctor Miguel Galván que me lo presentó, de verdad que Dios sabe lo que hace. Él la llama, es una osteotomía intraarticular de realineación, usando, en vez de placas, tornillos, tutores o clavos, usas la prótesis. Pero es importante que la prótesis quede alineada, porque si no, así como se desgasta una rodilla, igualito se va a desgastar el insert, la prótesis. ¿Ok? Claro, por supuesto, sí. Perfecto. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario? Aquí aparezco yo con... No es la maca, compadre, es La- la cortina. Estoy en un sitio donde tengo más señal también de internet. yo quería hacer un comentario con respecto a las radiografías, que en estos días en una charla con los radiólogos de una clínica de acá, ellos sugerían, y de hecho lo vi en este paper que voy a publicar, lo voy a postear más tarde en el grupo, que cuando hicieras radiografías para hacer una planificación por segmentos, si no tienes una panorámica, lo que comentaba el doctor Molano, lo ideal era que las radiografías fueran con carga monopodal, no bipodal. Claro, depende de lo que estás buscando. Si tienes deformidades, que de hecho, Deformidad. acuérdate que cuando
Lo primero que iniciamos, que de hecho el doctor Galván lo comentó en otra charla estos días atrás, alguien más hizo el comentario, hay que hacer clínica, hay que examinar el paciente. Si tú ves que en apoyo monopodal, cuando el paciente está caminando, que lo estás viendo caminando de frente, de espalda, de lado, ¿ok? Tú ves que se desplaza, entonces indicas, ojo, cada una tiene su indicación propia. No a todos los pacientes le voy a pedir una radiografía en apoyo monopodal. Cuando hay deformidad, cuando queremos calcular deformidades. Porque ya clínicamente lo has evaluado. Otra cosa que, de hecho, hoy hubo una pregunta en la charla de esta mañana de cadera, que si le hacía, alguien hizo la pregunta, que si le hacía una panorámica o una teleradiografía a todos los pacientes para poder alinear, verificar la alineación en una prótesis de cadera. Pienso que no tiene justificación. Lo otro que es importante, si tengo un problema rotacional, no se justifica hacer una panorámica si no tengo deformidades en plano coronal o plano sagital. Si el problema es rotacional, no tiene sentido. Recuerdo al doctor Paley que le hizo el comentario, corrigió a un médico en uno de los Specialty Day, en uno de los meetings de la academia, porque los problemas rotacionales, el diagnóstico principalmente clínico. Entonces, el ángulo muslo-pie, el ángulo de declinación femoral para saber cuánto es la anteversión o retroversión. Entonces, ángulo de declinación femoral y el ángulo muslo-pie, y de esa manera también podemos tener idea con el ángulo de declinación femoral, cuánto pertenece a fémur, igual cuánto pertenece al acetábulo, y tener idea, porque el otro estudio que no tiene justificación sería hacer tomografías para medir cuánto tiene rotación. Pienso que igual, como lo hemos discutido en otras oportunidades, los problemas rotacionales, su diagnóstico es netamente clínico, no radiológico. Sí, claro, la necesidad a veces yo tampoco estoy muy de acuerdo, pero a veces la necesidad de cuantificar para tenerlo en números y poderlo demostrar a nivel de evidencia científica, no estoy diciendo que lo justifique, pero hay varios trabajos que la manera es haciendo tomografía de la cadera o de la rodilla para ver los problemas rotacionales. Bueno, sí. Lo otro vas a tener grados y lo puedes medir igual. O sea, vale la pena someter al paciente a una irradiación innecesaria solo para tener una medición. Bueno, esos estudios ya están hechos y sí, pienso que no hay mucha diferencia en pedir un estudio de tomografía para solo decir, mira, tiene tantos grados de medición. La clínica prevalece mucho, como hablábamos estos días. Recuerda que si hacemos un buen examen clínico tenemos mucho del diagnóstico. Se habla más del 95% del diagnóstico clínico. ¿Ok? Sí, total. Muchachos, con respecto a eso, con mi venida aquí a Colombia, aquí pedir una tomografía es tan fácil como pedir un vaso de agua. Es una vaina que tú te metes en la computadora y es tomografía, pones una contraseña, un código y ¡pum! Y aparece el paciente con la tomografía después. Y hay una forma de pedir las tomografías acá para ver rotación. Yo no las pido, pero sí me llegan pacientes ya con todos los estudios hechos, la tomografía y muchísimo. Y saben que me he dado cuenta de que la evaluación y el análisis de esa tomografía depende mucho evidentemente, del sitio donde la hacen, de la persona que la hacen. Tienen mucha más variabilidad que un examen clínico. Por lo tanto, he insistido aquí que no pidan eso, que me parece una pérdida de dinero, porque a veces te dice que no tiene la deformidad y son unas deformidades tan obvias, tanto en la marcha como en el examen clínico, y te reportan que todo está normal. Entonces yo insisto que el examen clínico, si lo vas a hacer con un radiólogo que tú conoces, que sabe lo que estás pidiendo, entonces en ese caso sí, pero eso prácticamente es una utopía. Excelente, hermano, excelente. Totalmente de acuerdo contigo. Ve, no, como decías, Pedro, no es la mejor placa, cuál es la última clavo, cuál es el último tutor. Los principios siguen siendo principios y de ahí se basa todo, ¿ok? Que prácticamente fue tu charla. Entonces, a veces tenemos que ponernos la mano en el corazón y ver qué es lo que le vamos a ofrecer al paciente con algún estudio. Sopesar riesgos. Todo estudio tiene
de radiación, algo de riesgo tiene, cosas a lo mejor no las sabemos exactamente, pero ¿para qué lo voy a someter a un estudio si clínicamente puedo obtener resultados? ¿Ok? Lo mismo se Excelente. aplica a las radiografías panorámicas. Una buena radiografía panorámica, los porcentajes, las probabilidades que tú tengas una panorámica en una ciudad donde hay, por ejemplo, aquí hay como 6 sitios donde la hacen. Y hay 2 sitios donde la hacen bien y los otros sitios no tienen ni idea de lo que están haciendo. Entonces, esas panorámicas prácticamente lo que hacen es enredarte la vida porque los paran a los pacientes en la posición, a pesar de que les envío la cartilla que me enseñó allí con la huella de los pies y todo eso, y no le paran bola. Entonces, la clínica es lo más importante. Tú le puedes hacer un estudio panorámico, una foto del paciente parado en posición adecuada, también es valedero. Entonces, son muchas herramientas y la clínica es lo más importante. Excelente, excelente. Sí, de hecho, empezando aquí con las panorámicas, yo bajaba con el paciente hasta que le enseñaba. Pero la idea del papelito de medir la posición de los pies con el eje de flexión de rodilla al frente es de Alfredo, no es mía. No voy a hacer milagros con escapulario aéreo. Eso se le debe a Alfredo, esa gran idea. Y de verdad que luego de eso, todos los pacientes se le colocan sobre un papel doble carta, se colocan eje de flexión de rodilla hacia el frente y se le dibujan los pies y se le dice, te vas con este papelito y te paras sobre el papel en esta posición. Y de verdad que con eso la inmensa mayoría de las radiografías salen bien, no rótulas al frente porque a veces tenemos subluxaciones rotulianas o algo, algo parecido, te buscamos eje de flexión de rodillas hacia el frente. Y de verdad que ese truquito que le enseñé a Miguel, que es de Alfredo, de verdad que nos ha funcionado muchísimo acá. No sé, ¿alguien más tiene algún comentario, pregunta? Por favor, aprovechemos que está mi hermano Miguel aquí, Galván, para hacerle preguntas a él también. Bueno, Creo no que sé si... tus alumnos han recibido la clase muy bien. Gracias, Es hermano. como que se saben esa vaina del derecho y al revés, pero está muy bien. Qué bueno, bueno. Y la idea, nada, es compartir información. Tú fuiste igual, hermano, muy amplio y abierto en cuanto a la enseñanza. Mucho que agradecerte con de todo lo que tú me aportaste a mí. Y bueno, y de aquí lo mismo, seguir tu ejemplo, tus pasos. Difundir lo que aprendimos para que la idea se difunda, pues. ¿Ok? Esa es la idea. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estamos en contacto. Seguro. Sí, y unirme a las clases. Por Bienvenido. allá, Pablo Romero tuvo una iniciativa de comenzar también unas clases de ortopedia infantil allá en Lima, donde él está. Y Qué también bueno. lo ayudé. Profesor Galván. Yo Profesor participo en Galván. eso. Profesor, ¿me escucha? Dígalo, Miguel. Dígame. Miguelito, Oye, saludos. te saludo. Mira que estás igualito que el dibujo que nos mandaste a nosotros. Tienes la barba igualita. ¿Oíste? Regresaste a esa época. Qué bueno. Bueno, un saludo a todos. Mira, es importante incluir los temas de infecciones. Cualquier cosa estoy a la disposición para incluir esos temas, ¿oye? Que son de suma importancia y siempre se dejan por detrás. No te preocupes, Miguel, ningún dejarlo por detrás. Comenzamos por orden y estás metido dentro de los invitados. Te vamos a pasar la invitación a ti, a Rafael, a Juan Carlos Vega, no sé quién más anda por ahí también. La idea es compartir, hermano. Así mismo. Lo de Miguel me preguntó por lo del NF Group, después de haber ido a Medellín, Richard, Pedro y varios de los alumnos míos, al venir a Puerto Ordaz me meten a mí en un grupo, NF Group, ¿qué es esto? Y cuando veo que los muchachos se les ocurrió hacer eso como un agradecimiento. Pero para nada, pero bienvenido para compartir y eso es todo, esa es la idea, compartir y no hay más nada. De todas maneras, estás pendiente, te avisamos, ya la semana que viene, jueves, el doctor José Pulido va a dar una charla y ya
Miguel, con el favor de Dios, el 14 de mayo, jueves, vamos a modificar la hora por la hora que él llega desde el trabajo a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, nos va a hablar de fragilidad ósea. Entonces, sí, Miguelito, estamos pendientes, que no te preocupes, que también estás metido dentro del paquete, ¿ok? Y listo, así vamos a hacer, no hay problema. Así sí, claro, lo que pasa es que a las 5, la Slaoti, que fue quien inició todo esto, por la iniciativa de Ricardo Trevisan, a las 5 va a hablar Matías Sepúlveda desde Chile, desde Valdivia. Va a dar un webinar a las 5 de la tarde, hora de Santiago, que es la misma hora de Caracas. Entonces, si yo hablo a las 3 de la tarde, hora de Caracas, son las 2 aquí. O sea, me da chance hacer algo en la mañana de trabajo, que ya puse 2 cirugías sencillas, y me vengo a conectar. Perfecto.